Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenas a todos. Vamos a tener hoy día la última actividad sincrónica del primer parcial, la continuación de la presentación de los protocolos, indicándole antes que, bueno, ya quedamos que el examen es el lunes a las 11 de la mañana. Yo, una vez que termine esta presentación, yo voy a subir al chat un documentito que es una condensación de los temas que ustedes tienen que leer y conjuntamente con los documentos que también son parte de esos temas. Entonces, para que no haya duda, para que no haya ningún problema y para que todos pues tengan la información el día lunes, porque su examen es un examen a libro abierto, obviamente. Bueno, vamos a comenzar las presentaciones de estos 4 últimos temas con el proyecto número 5. Por favor, prepárense los investigadores de este proyecto para que hagan su presentación. Adelante. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro tema, que es incidencia de enfermedades transmitidas por vectores en adultos jóvenes del Centro de Salud Tipo A, San Carlos de Tonsupa. Le seguimos. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que las enfermedades transmitidas por vectores, en especial el dengue, chikungunya y leishmaniasis, resurgen a comienzos del nuevo milenio como un importante problema de salud pública. Estas enfermedades son patologías emergentes y reemergentes que históricamente han presentado un comportamiento endémico epidémico y que siguen constituyendo un problema de salud pública en el Ecuador por ser la mayoría potencialmente letal. La mayor carga de estas enfermedades que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres corresponde a las zonas tropicales y subtropicales. Desde el 2014 se han presentado grandes brotes de dengue, paludismo, fiebre, chikungunya, fiebre amarilla y enfermedad por el virus de Zika, y han azotado a diferentes poblaciones, cobrando vida y colapsando los sistemas de salud en muchos países. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades vectoriales representan un 17% de la carga mundial estimada de enfermedades infecciosas. En cuanto a la situación epidemiológica del Ecuador, en cuanto a estas enfermedades, está influenciada por la distribución y la densidad de las diferentes especies de vectores, estas transmitidas ya sea por mosquitos, por parásitos transmitidos por mosquitos y flebótomos. Tenemos que por esto la presente investigación es importante debido al incremento de enfermedades provocadas por el mal manejo de control y eliminación de vectores por parte de las comunidades, sumándose a esto las diferentes necesidades básicas que padecen la población, lo cual va a favorecer la reproducción y la dispersión del vector y por ende para la transmisión de las enfermedades vectoriales. La siguiente. En cuanto a la justificación, tenemos que las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, leishmaniasis y chikungunya, están íntimamente relacionadas al ambiente doméstico, asociado a los hábitos y a los servicios básicos existentes en la comunidad. Estas patologías presentan una gran prevalencia e incidencia anual al ser endémicas de muchos países. Tal es el caso de Ecuador, que al no ser diagnosticadas y tratadas oportunamente, se constituye un grave problema de salud pública. Ya que por un lado el paciente infectado podría complicarse y presentar daños irreversibles e incluso la muerte, y por otro lado afecta a su núcleo familiar, el entorno social y comunitario en el cual se desenvuelve. Este presente estudio es viable debido a la facilidad que se tiene al acceso de los datos de las historias clínicas de los pacientes del Centro de Salud Tipo A San Carlos de Tonsupa, los cuales serán obtenidos con los respectivos permisos que se requieren.
Su importancia se ve reflejada al que mediante esta investigación se va a aportar al campo, al campo del conocimiento, ya que al realizar el análisis retrospectivo de la incidencia de estas patologías, se van a poder determinar cuáles son las más prevalentes, sus manifestaciones clínicas y a la vez valorar el manejo terapéutico oportuno y la prevención de estas enfermedades vectoriales. La siguiente. En cuanto al objetivo general, tenemos que nuestro objetivo es determinar la incidencia de enfermedades vectoriales en los pacientes de 20 a 30 años atendidos en el Centro de Salud Tipo A San Carlos de Tonsupa en el año 2019. La siguiente. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos, tenemos que primero está establecer la incidencia de enfermedades vectoriales. El segundo objetivo es caracterizar a la población de estudio según el nivel sociodemográfico. El tercero es identificar la frecuencia de dengue, leishmaniasis y chikungunya en dicha población. El cuarto es establecer los factores de riesgos predisponentes que orientan la existencia de contagio. El quinto es describir las manifestaciones clínicas por tipo de enfermedad en los pacientes afectados. Y el sexto es describir el manejo terapéutico a la población de estudio. La siguiente. En cuanto a los antecedentes, tenemos que estas enfermedades son un grupo de patologías históricamente abordadas como problemas vinculados cuando el agente biológico específico que produce la enfermedad es transmitido al huésped por un portador animado no humano denominado vector. Estas enfermedades representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y causan anualmente un millón de defunciones a nivel mundial. En sí, esta emergencia es el resultado de la confluencia de factores medioambientales, ecológicos, sociales, económicos y políticos que van a facilitar la interacción del agente infeccioso, los vectores y el ser humano. Las enfermedades transmitidas por vectores se consideran desatendidas, ya que suelen afectar principalmente a las poblaciones más pobres, a residentes en las zonas rurales remotas, a barrios suburbanos marginales o zonas de conflicto de países en desarrollo. La globalización, en los últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la urbanización no planificada y los problemas medioambientales, entre ellos el cambio climático, están influyendo considerablemente en la transmisión de las enfermedades. Gracias. Bueno, buenos días. Siguiente, tenemos ahora las enfermedades transmitidas por vectores. Estas son básicamente todas aquellas enfermedades que se transmiten por medio de un hospedero, el cual es intermedio, y a esto se le conoce como vector, y por lo general son insectos. Como podemos ver, estos son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos, esto entre personas o entre animales y personas. Y muchos de estos son insectos hematófagos. Tenemos de que estos van a tener ya el agente patógeno, pero esto lo van a adquirir mediante que pican a una persona que ya está infectada, entonces van a tener la sangre con todos estos agentes infecciosos y van a picar a otra persona que antes estaba sana y también la van a hacer ya portadora. Bueno, tenemos de que suelen estar circunscritas a áreas geográficas en cuanto a los vectores, ya que van a tener como un mejor ambiente en el cual se pueden reproducir, y entonces vamos a tener también de que ciertas áreas son como endémicas de determinadas enfermedades. De igual manera, el agua cumple un rol muy importante, ya que muchos de estos insectos van a estar tienen como unos reservorios, entonces ahí van a poder reproducirse mejor. Y de igual manera la temperatura va a tener mucho que ver con lo que es el clima, ya que esto suele darse más como en épocas de invierno cuando hay lluvias y este tipo de factores. Entonces se va a ver muy limitado en cuanto a altitud y latitud del lugar. Como mencionaba Emily, vamos a estar enfocados en 3 enfermedades especialmente, que es el dengue, el cual se encuentra más, y este está presente en todo el continente americano, menos en Canadá y en Chile. Y alrededor de unas 500.000 personas están en riesgo de poder padecerla. Y en el 2013 se registraron 2.3 millones de casos y 1.280 muertes. Tenemos el chikungunya, que apareció en el Caribe en cuanto a América el diciembre del 2013, y el brote que hubo fue más o menos así como en el año del 2014. Desde ese momento como que ya no hay tantos casos, por ahí unos cuantos pocos, y más de 15.000 casos sospechosos fueron reportados en el 2013, y ahí se diseminó a diferentes países de América. En cuanto a la leishmaniasis, también es frecuente, y este está presente en 98 países a nivel mundial y en 19 en cuanto a América.
y vemos que la leishmaniasis cutánea y mucosa es más presente con unos 60.000 casos en relación con la leishmaniasis visceral, que tiene unos 4.000, y esto cada año se reportan casos nuevos. Bueno, tenemos dos mecanismos de transmisión: la inoculación, que es cuando el insecto va a picarnos y entonces va a introducir el agente infeccioso a nuestra sangre. En cambio, la contaminación consiste en que solamente el vector va a estar sobre nuestra piel, y digamos que esto ya no es tan efectivo, ya que digamos con un buen aseo o incluso con el sudor esto se puede ir. De aquí tenemos varios factores de riesgo, estos son como los más relevantes. Las condiciones socioeconómicas, tenemos de que cuando se es pobre se tiene como un mayor riesgo debido a las condiciones, incluso la malnutrición, ya que puede ser de que nos dé la enfermedad y no lo vamos a poder llevar de una buena manera. La movilidad de la población también, ya que algún viaje por alguna situación a un área endémica. Las condiciones de trabajo y entorno de igual manera, porque ahí vamos a estar mucho tiempo, entonces hay que ver las condiciones del mismo, si hay algún reservorio o si hay alguna fuente que pueda hacer de que estos insectos proliferen. También lo que son los servicios básicos, que se tenga acceso a los mismos, y la vivienda, ver en sí si hay reservorios, tanques de agua que se encuentran destapados y así. Y los cambios ambientales, especialmente con lo que tiene que ver las lluvias. En la clasificación vamos a tener tres principales. En nuestro caso nos vamos a enfocar más en las transmitidas por mosquitos, el Aedes aegypti, que nos va a dar lo que es el dengue y el chikungunya, y la leishmaniasis, que va a estar dada por los flebotomos. Bueno, en cuanto al dengue, tenemos que es una enfermedad infecciosa. Esta está causada por la picadura del mosquito Aedes aegypti, en este caso hembra, y este va a ser infectante entre 8 a 12 días y hasta que este muera, que suele ser al cabo de 45 días. Vamos a tener diferentes serotipos y cada uno va a desarrollar una inmunidad diferente. Y bueno, tenemos los factores intrínsecos, que son aquellos del individuo, especialmente la prevención que tiene el mismo, y los factores extrínsecos, que son todo lo que tiene que ver con el ambiente, como les mencionaba anteriormente. Y el dengue se clasifica en dos dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Un dengue clásico, que se podría decir que es más llevadero, y un dengue hemorrágico, que puede llevar a la muerte. En cuanto a ambos, vamos a tener fiebre, y en el clásico, en cuanto a los niños, va a haber como manifestaciones maculopupulares, y también lo que es dolor ocular, mialgia, artralgia, entre otros. Pero esto sí, o sea, como que uno puede quedar bien después de que ya pase todo este proceso, la evolución es buena. Mientras que en el hemorrágico, como podemos ver, hay muchos más síntomas. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas del dengue, en este caso vamos a encontrar que se va a presentar en tres fases. Una fase febril, en donde esta se caracteriza por un incremento de la temperatura, y esta generalmente va a ser variada dependiendo de los niños, que se presenta este cuadro febril entre 3 y 6 días, y en los adultos entre 4 y 7 días. Generalmente esta fase febril se caracteriza por una deshidratación debido a la pérdida de líquidos que se produce, y esto puede ocasionar desórdenes neurológicos, y en los niños puede generar convulsiones febriles. En la fase crítica, generalmente aquí hay una pérdida extravascular de plasma, entonces esto lleva en sí a la producción de un shock hipovolémico, lo que se llega a manifestar como una hipotensión, taquicardia, pulso débil, y esto en sí puede generar incluso hemorragia severa y daño en los órganos diáneos. En la fase de recuperación tenemos que se va a presentar una hipervolemia debido sobre todo a la dificultad de mantener los líquidos, sobre todo en pacientes en grupos vulnerables como ancianos, niños, mujeres embarazadas, y entonces se va a producir que se retenga demasiados líquidos en ellos, y por ende se va a producir una hipervolemia. Luego tenemos el diagnóstico. El diagnóstico se va a realizar a través de la confirmación de laboratorio. Se va a aislar el virus y se va a detectar anticuerpos específicos antidengue. En cuanto al tratamiento, este va a depender en sí de la sintomatología de cada paciente, y para eso se ha establecido un grupo A, grupo B y grupo C. En grupo A son aquellos pacientes que no presentan signos o síntomas alarmantes, y estos van a ser enviados a casa con orientaciones y tratamiento ambulatorio. Generalmente a estos pacientes se los trata con paracetamol. En cuanto al grupo B, son aquellos pacientes que ya pues son vulnerables a presentar complicaciones, entonces para ellos se puede
implementar una hospitalización para una estrecha observación y un tratamiento médico. Aquí se suelen utilizar soluciones cristalinas, en este caso la solución salina isotónica al 9%. En el grupo C se utiliza un tratamiento ya intensivo urgente. Son aquellas personas que ya presentan complicaciones y ya se ven agravantes en su, sobre todo en su salud. Siguiente, por favor. Ya. Otra enfermedad en la cual vamos a llevar a cabo nuestra investigación es el chikungunya. Esta en sí es una enfermedad viral que va a ser transmitida por el mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, y estos pertenecen a la familia Togaviridae, que generalmente se encuentran infectados con el virus y posteriormente a través de la picadura en un humano transmiten el virus. Estos vectores se pueden diferenciar como tal por la presencia de rayas blancas en sus patas, como pueden ver en la imagen. Y bueno, aquí en América esta enfermedad llegó como tal a establecerse en el año 2013 y desde ahí se diseminó rápidamente y se estableció una incidencia de 2 millones aproximadamente de infectados. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, estos intervienen los factores intrínsecos, como ya lo había mencionado mi compañera anterior, y los factores extrínsecos. En cuanto a los factores intrínsecos, más tiene que ver con la prevención de la enfermedad, y los extrínsecos ya se debe sobre todo a las características que presenta la vivienda, es decir, si hay criaderos o reservorios de mosquitos cerca de estas viviendas, ya sea que se encuentren aguas estancadas, almacenamiento de aguas a través de recipientes, llantas, botellas, o incluso en ríos que pueden ser hospedaderos de estos mosquitos. Y bueno, generalmente aquí suelen haber grupos vulnerables, es decir, aquellos pacientes que presentan comorbilidades, enfermedades crónicas, incluso entran los niños, ancianos y también mujeres embarazadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en sí se mencionaba que el 3 al 28% de estos pacientes se presentan cursan el cuadro clínico de esta enfermedad de una forma asintomática. Y asimismo se van a presentar 3 etapas dentro de esta enfermedad. Una etapa aguda, donde se presenta de una manera abrupta un cuadro febril que suele durar entre una semana, y este cuadro febril suele ser de 39 grados centígrados. Asimismo se presenta una etapa subaguda. En esta generalmente se evidencia un mejoramiento en la salud del paciente aproximadamente a la semana, 2 semanas. Sin embargo, ocurre una reaparición de los síntomas al segundo mes de la infección de la enfermedad, y luego se encuentra la etapa crónica, que esta generalmente dura mayor a 3 meses, incluso puede llegar a durar entre 1 año o 2 años. En cuanto al diagnóstico, se realiza cultivo vírico a través del tiempo rápido de una PCR. Generalmente esta se va a realizar los primeros 3 días de la enfermedad. También se va a analizar los anticuerpos IgM en el día 1 y 8, y IgG en el día o meses 4 y 2. En cuanto al tratamiento, generalmente se va a estar enfocado en aliviar la sintomatología. Se recomienda reposo, se va a administrar líquidos y administración de medicamentos como el acetaminofén y el ibuprofeno. Gracias. Bueno, continuando con la leishmaniasis, la leishmaniasis es una enfermedad endémica causada en este caso por el parásito del género de la leishmania y es transmitida a los seres humanos por el Phlebotomus del género de la Lawsonia. Bueno, la leishmaniasis es un grupo de enfermedades que presenta 3 manifestaciones o 3 clasificaciones claras. Dentro de estas está la cutánea, la mucocutánea y la visceral. Bueno, existen alrededor de 30 especies de leishmanias, de las cuales solo 20 se conocen como patógenas en el hombre. Va a depender mucho de acuerdo a las fases diferentes en su desarrollo vital, que puede ser por un promastigotes o un amastigotes. Normalmente el periodo de incubación de estas son 10 días, es decir, hasta un promedio entre 2 o 3 meses, luego de haber sido picado en este caso, por el mosquito. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, la leishmania, la clasificación de estas son 3 tipos. Está la cutánea, la mucocutánea y la visceral. Bueno, cada una de estas tiene diferentes subdivisiones.
Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de las que se dan con mayor frecuencia tenemos la leishmania etiópica, que en esta el paciente va a presentar una pápula enrojecida, va a estar deprimida en la parte central y se va a ulcerar. En la leishmaniasis mayor, bueno, este va a producir un exudado purulento, y en la leishmaniasis trópica, aquí ya se presenta una úlcera seca con costra central, no va a ser exudativo y pueden presentar incluso ciertas lesiones satélites. Bueno, en la mucocutánea ya va a haber ciertos compromisos, provocando así lesiones metastásicas a nivel de la nasofaringe, destrucción parcial o permanente de los cartílagos nasales, va a haber lesiones en el periné, ciertas sintomatologías clásicas de una leishmania, como son fiebres, anemias, pérdidas de peso, e incluso puede llegar a provocarles la muerte. Y en la leishmania visceral, bueno, aquí ya va a haber compromiso de ciertas vísceras, en este caso del vaso, de la médula ósea y del hígado. Van a presentar ciertas características clínicas clásicas, normales, como fiebres, anemia, fatigas, pero aquí ya va a empeorar su cuadro cuando ya existan la presencia, en este caso, de patomegalias o esplenomegalias, o la presencia de alguna anemia periférica o pancitopenia. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, dentro del diagnóstico, bueno, todas estas tienen el mismo diagnóstico en comparación con la mucocutánea, en el cual esta va a ser aspirado de cavidades, por el compromiso que va a provocar a nivel de los cartílagos nasales, por la destrucción y la hiperplasia que produce. Bueno, el diagnóstico de esta se da por frotis, por cultivos, por biopsias y por pruebas de PCR. Y algo importante, que en la leishmania visceral, bueno, ya se realiza una prueba de aglutinación. En el tratamiento de estas, todos son tratados por antimoniales pentavalentes, en comparación de la visceral, que aquí ya se agrega lo que es la anfotericina, que es un antimicótico. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a ver la metodología y el tipo de diseño de estudio. Principalmente tenemos que para este proyecto se usó una investigación de enfoque cualitativo de tipo observacional, retrospectivo, transversal de alcance y diseño descriptivo, la cual en esta también vamos a ver las variables operacionales, que entre estas de aquí tenemos principalmente de las enfermedades transmitidas por vectores, un concepto claro, que estas de aquí son todas aquellas enfermedades que se transmiten por medio de un hospedero intermedio que llamamos vector, el cual usualmente es un insecto. Entre estas de aquí vamos a tener la incidencia, los tipos, las manifestaciones clínicas y su manejo terapéutico. En cuanto a su incidencia, tenemos que cuántos pacientes nos realizamos, que fueron de 20 a 30, que se asistieron al Centro de Salud San Carlos de Tosupa, los tipos que son dengue, chikungunya, leishmaniasis, manifestaciones clínicas que son asintomáticas, síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves y letales. En cuanto al manejo terapéutico, tenemos el tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Por otro lado, los factores de riesgo que predisponen a la enfermedad transmitida de vectores, y también tenemos como un conceptualización, que es la circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de una persona de contraer enfermedad o cualquier otro problema de salud. Entre estas tenemos el lugar de residencia, ya sea una zona rural o zona urbana, los reservorios, ya sean tanques de agua sin tapar, o también estancas o malezas. Características de la vivienda, entre estas tenemos la cercanía a basureros, faltas de mosquiteros, material de infraestructura, caña o madera. Bueno, y por último tenemos las características sociodemográficas, que estas aquí van a ser un conjunto de características biológicas, socioeconómicas, culturales que están presentes en la población sujeta al estudio, las cuales van a tomar de aquellas que pueden ser medidas. Entre estas tenemos la edad, el sexo y la procedencia, ya sea edad de 20 a 30 años, sexo masculino y femenino, y procedencia urbana y rural. La siguiente, por favor. En esta vamos a ver el universo estudio y muestra. Entre estas tenemos que tuvimos una población que se consideró el número de casos presentes, el Centro de Salud de tipo A, San Carlos de Tosupa, de la cual la procedencia de Esmeralda. Los sujetos total fueron de 1.613. La muestra que tuvimos, para obtener la muestra de esta población, se siguió la siguiente fórmula, dándonos como resultados 310, a los cuales se les realizó la encuesta. Y los criterios de inclusión y exclusión, tenemos principalmente de inclusión, que se incluyeron las historias clínicas y casos posibles de la enfermedad transmitible. Los criterios de exclusión, que no participarán casos positivos ni historias clínicas no relacionados con las enfermedades transmitibles
por vectores, ya que no aportan información para la elaboración de esta investigación que estamos realizando. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las técnicas para la recolección de información, principalmente realizamos una ficha de historia clínica. La fuente primaria de esta investigación fueron las fichas de las historias clínicas de los pacientes jóvenes, que fueron de entre 20 y 30 años atendidos en el Centro de Salud Tipo A, San Carlos de Tusupa de la provincia de Esmeralda, el cual se seleccionaron los datos solamente útiles para nuestra investigación, tales como son edad, género, nivel de instrucción, lugar de residencia, nacionalidad, antecedentes patológicos, familiares, motivo de consulta, manifestaciones clínicas y diagnóstico de complicaciones y tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a hablar de los aspectos éticos. Entre estos tenemos, con el fin de llevar a cabo la presente investigación con todas las normativas éticas y teniendo en cuenta los principales indicativos de la declaración de Helsinki, tenemos que estas de aquí, teniendo también en cuenta que estas giran en torno a los estudios de los seres humanos buscando causa y evolución de las enfermedades. Bueno, lo que tratamos de realizar es tener los datos que obtuvieron, tendrán confidencialidad total. Aparte de esto, no se utilizará esta información para dañar o para perjudicar a los pacientes implicados en la investigación. En cuanto al plan de análisis, tenemos que para realizar el análisis de los datos obtenidos de las fichas de las historias clínicas, la información fue procesada por Microsoft Excel, la cual esta base de datos realizadas en tablas y sus respectivas gráficas fueron descriptivas que permitieron determinar la frecuencia del porcentaje de las distintas enfermedades transmitidas por vectores. La siguiente, por favor. Bueno, ya por último tenemos los recursos humanos, que estos investigadores del presente proyecto fuimos nosotros, Biones Lord Emily, Carlos Espinales Carrillo, Castillo Gima Tatiana, Carla García Carrera García y nuestra profesora Joaquina Gil Ramos. Y el cronograma que tenemos que lo estamos cumpliendo hasta ahora, y eso fue todo. Bueno, muy bien. Señores estudiantes, hemos terminado el primer tema. Por favor, prepárense el grupo 3 para exponer el segundo protocolo. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Yo soy del grupo 3. Nuestro grupo está conformado por Ciber Díaz Lady, Campo Ortega Orlando, Cedeño Lord María Gabriela, que soy yo, Macías Avellán Fiorella y Macías Tigua Cristian. Bueno, nosotros aquí como tema tenemos lo que es la prevalencia de la hipertensión arterial dentro de la familia nuclear de los estudiantes del segundo semestre de la ULIA. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando sobre lo que son los objetivos, como objetivo general tenemos que este de aquí pretende determinar lo que es la prevalencia y valoración de la hipertensión arterial dentro de la familia nuclear de los estudiantes. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener que se pretende calcular lo que es la prevalencia de hipertensión arterial diagnosticada por un profesional, también identificar lo que son los datos sociodemográficos que se pueden presentar en la muestra seleccionada, describir los factores de riesgo que condicionan a la aparición de la hipertensión arterial en la familia nuclear de la población de estudio, reconocer el estado de salud de la población de estudio, establecer lo que es un tratamiento actual de la hipertensión arterial en la población de estudio y conocer lo que son los niveles de educación que posee la población de estudio sobre la hipertensión arterial. Bueno, dentro de lo que es el planteamiento del problema, tenemos que tenemos que dentro de nuestro trabajo investigativo se va a basar en realizar lo que es una investigación del tipo de prevalencia descriptivo que demuestre la frecuencia de la enfermedad hipertensiva dentro del núcleo familiar de los estudiantes de la Facultad de Medicina.
tenemos que la presión arterial es una enfermedad mortal, silenciosa e invisible, que generalmente se presenta de una forma sintomática en el rango de edad en el que se presenta un 80% de los casos en personas mayores de 40 años. Aunque esto no deja de ser incidentes en la población de adultos jóvenes, ya que el cual puede llegar a sufrir hipertensión arterial, por así decirlo, la puede llegar a sufrir, pero este de aquí no va a ser sintomático, o sea, no va a tener ninguna clase de síntoma como lo podría llegar a tener una persona de 40 años. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades de tipo cardiovasculares van a representar una de las principales causas de muertes en los países desarrollados, llegando a generar 10 millones de muertes por año a nivel mundial, siendo este casi un tercio de la población. En Ecuador tenemos que las enfermedades de tipo cardiovascular e hipertensivas van a representar un 4.5% de la población general. Durante décadas se ha conocido como el asesino silencioso. También tenemos que actualmente la denominada pandemia silenciosa del siglo XXI. Bueno, el progreso de la tecnología aplicada a lo que es la medicina ha generado múltiples ventajas, especialmente para poder diagnosticar y tratar múltiples enfermedades. Entonces, su uso permite identificar si se encuentra o no se encuentra afectado un órgano diana o blanco en las etapas tempranas de la hipertensión. Asimismo, facilita lo que es la reducción de la muerte y mortalidad en estas patologías asociadas, y también se puede ofrecer lo que es una vida de mejor calidad. También tenemos que más del 47% de las personas que van a cursar con patologías de tipo hipertensiva no lo saben que la están padeciendo. Y bueno, y del porcentaje que lo sabe, solo hay un 35% que cuenta con algún tipo de tratamiento farmacológico para poder tratar lo que es la hipertensión. Sin embargo, tenemos que la prevalencia continua aumenta a pesar de la eficaz terapia que se le está dando a los pacientes. Entonces, hay también programas que van a ayudar a modificar el estilo de vida, ya que, como sabemos, de nada sirve estar tomando muchos medicamentos si uno no cambia su estilo de vida. Bueno, y también tenemos que se calcula que para el año 2030 la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad va a ascender a un 8%, ya incrementando de 256 a 1084 casos por cada 1000 habitantes entre lo que es el año 2000 al 2009. Asimismo, un representante denominó que la ciudad de Cuenca, Ecuador, la prevalencia de la hipertensión era del 25.8. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de lo que es la justificación, tenemos que la hipertensión arterial va a representar un problema para lo que es la población mundial debido a la alta mortalidad que ha presentado en los últimos años. Se calcula que alrededor de 9.4 millones de personas mueren anualmente, los cuales van a ser cifras significativas y en las que va a radicar la importancia del trabajo. En la última década, la prevalencia de hipertensión arterial se ha incrementado a nivel mundial, en América Latina y también de nuestro país, como causa de una mala alimentación y un mal estilo de vida, condicionando también a una cultura que va a favorecer el aumento del peso. Tenemos que también, bajo la situación actual de la pandemia, la población también le ha sido más fácil poder desarrollar lo que son factores de riesgo que van a permitir la aparición de lo que es la hipertensión arterial. Y bueno, tenemos ciertos factores como son la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el fumar cigarrillos, entre otros, los cuales, como ya mencioné anteriormente, van a aumentar la prevalencia de que más personas lleguen a presentar hipertensión arterial y también otros tipos de enfermedades crónicas.
Bueno, resulta importante hacer también un especial énfasis en lo que es la muestra seleccionada, ya que en la modalidad virtual que se ha presentado en los últimos meses, el estrés y el sedentarismo van a ser factores que se van a presentar continuamente, afectando no solo a los estudiantes, sino también a las personas que los rodean, es decir, a su núcleo familiar con el que ellos van a convivir en su hogar. En este radica lo que es la importancia de conocer la prevalencia y los factores de riesgo que van a favorecer la aparición de la hipertensión arterial, ya que así se puede tener en consideración esta información para poder formar futuros proyectos y capacitaciones realizadas por otras entidades para también tener un mejor control y evitar que se presente, más personas lleguen a presentar lo que es la enfermedad. Y también otro punto importante es que ayudamos a mejorar su calidad de vida. Bueno, además de los resultados también del presente trabajo, podría servir para posteriores investigaciones o estudios que ayuden a expandir más conocimientos sobre lo que es esta patología y también entenderla. Entonces, como meta de poder llegar a mejorar lo que es la salud, la calidad de vida y también para hacer conciencia de la deficiencia que existe en la atención médica brindada en algunos centros de salud por parte del personal de las instituciones hospitalarias. Y bueno, en sí, también este trabajo va a ser viable debido al considerable aumento de casos en los últimos años e incluso también por lo que ya he dicho anteriormente, por lo que la pandemia se ha aumentado el estrés, el sedentarismo. Entonces podemos conocer qué pacientes o bueno, qué personas han desarrollado lo que es la hipertensión. Y bueno, ya que también presenta una comorbilidad, volviéndonos personas más expuestas a contagiarnos también al COVID-19. Gracias. Bueno, continuando, tenemos el fundamento teórico. En este caso, primero tenemos que definir qué es la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial constituye uno de los problemas de salud reconocidos a nivel global, no solo por la frecuencia con la que se presenta en las distintas regiones del mundo, sino también por las complicaciones que va a generar a largo plazo, que ya sea de una u otra forma afectan la calidad de vida del paciente si es que no se trata adecuadamente y a tiempo. Entonces, la presión arterial se la puede definir como una elevación de los niveles de la presión arterial de forma continua y sostenida. Entonces, la presión arterial sistémica es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos arteriales. Y para medirla se debe tomar en cuenta la presión arterial sistólica y también la presión arterial diastólica. Siguiente diapositiva. Para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Tenemos la epidemiología global y en América Latina. En la epidemiología global se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión y en la mayoría de ellas, que es aproximadamente cerca de los 2/3, viven en países de ingresos bajos y medianos. Y en el 2015, uno de cada 4 hombres y una de cada 5 mujeres tenían hipertensión arterial. Hablando sobre América Latina, pues tenemos que la hipertensión afecta entre el 20 hasta el 40% de la población adulta de la región y significa que en las Américas hay alrededor de 250 millones de personas que padecen una presión arterial alta. Entonces, el número de personas con hipertensión aumenta en los últimos años y muchas de las personas no desconocen que poseen esta condición. Siguiente diapositiva. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Dentro de estos tenemos factores de riesgos modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la herencia genética, que en este caso hay una más grande inclinación o predisposición a desarrollar hipertensión arterial en las situaciones en las que uno de los progenitores o incluso los 2 progenitores llegan a ser hipertensos. En el caso de la edad, pues la edad llega a endurecer las arterias y como resultado hace que sea difícil el paso de la sangre e incrementa la presión arterial. Dentro del sexo, los hombres tienen más predisposición para presentar hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas alcanzan la menopausia. Y ya en ese instante, como resultado de la falta de estrógenos,
la continuidad de hipertensión arterial de los dos sexos se va a igualar. Y en cuanto a la raza, pues tenemos que la raza negra tiene el doble de opciones de desarrollar hipertensión arterial que la raza blanca. El promedio de presiones son semejantes hasta la adolescencia, donde más adelante se proporciona un ágil incremento de las presiones más grandes en la gente de raza negra que en la gente de raza blanca. Dentro de los factores de riesgo modificables, pues tenemos obesidad, sobrepeso, sedentarismo, la dieta y el alcohol. Gracias. Bueno, continuando con los factores de riesgo modificables, vamos a tener el tabaco, que bueno, este de aquí se registraba durante la década del siglo XXI, más que todo se ha registrado un 11% de muertes en todo el mundo debido al excesivo consumo de tabaco. Y este de aquí se incluyó como uno de los factores principales de un factor importante de riesgo en personas con hipertensión arterial. En el uso de estimulantes, diversos estudios respaldaban que el consumo de 50 miligramos de cafeína iba a aumentar al menos en 3 milímetros de mercurio a los 60 minutos, lo que era la presión arterial. Y además a esto se le sumaba que muchas personas que consumían café lo hacían acompañado de tabaco. En cuanto al estrés, pues tenemos que muchas veces se presentan situaciones o momentos en los que se altera el sistema nervioso simpático. Se vieron los estudios que existía una incidencia de aumento de estrés en ciertas horas cuando las personas se encontraban en horarios de trabajo o dentro de su trabajo comparado a cuando no estaban trabajando. Y en lo que es la hipertensión secundaria, en este de aquí, pues van a existir diversas enfermedades que pueden incrementar el riesgo de la hipertensión arterial, como en el caso de enfermedad renal, endocrina, enfermedades vasculares, y también por diversos tipos de fármacos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que serían las manifestaciones clínicas, pues esto de aquí va a depender también de qué también se adapte la persona, también de su género y su edad. Pero entre las manifestaciones principales se va a presentar dolor de cabeza, sudoraciones, pulso rápido, mareos y rubor facial. Bueno, tenemos que en lo que es la estratificación, pues tenemos el siguiente cuadro, en donde podemos clasificar a una persona según su contracción cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, y ver los valores normales y poder clasificar según el grado de hipertensión o si la persona se encuentra en un rango normal. Todo esto dependerá o varía en cuanto a la edad del paciente. La siguiente, por favor. Ya, en lo que es el tratamiento, en este de aquí, bueno, decía que tenemos que los fármacos van a ser importantes en el tratamiento, sin embargo también vamos a tener un tratamiento no farmacológico, que en este caso podemos empezar con lo que sería el cambio en el estilo de vida, se recomendaba a los pacientes que realizaran ejercicio y que tuvieran una ingesta de comida o una dieta mucho más saludable. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues se utilizan los diuréticos, alfa y beta bloqueantes, antagonistas de calcio, los ARA2 y los IECA. Y bueno, también se realizó un estudio en cuanto al conocimiento de la población y se tenía que aunque la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente y asintomática, no toda la población en general tenía conocimiento de qué era hipertensión arterial. Solamente un 26% de la población definió correctamente qué era una hipertensión arterial o qué conocía acerca de la hipertensión arterial. Y en cuanto a estos, las mujeres fueron las que más tenían conocimiento, pero del total, el 73.3%
0,5% de la población desconocían cuáles eran los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial. La siguiente. Bueno, siguiendo con la metodología, nuestra investigación fue de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal, con un diseño descriptivo de prevalencias y un enfoque cuantitativo. Siguiente, por favor. Entre las variables operacionales vamos a tener 4 tipos de variables, en donde se encuentra la hipertensión arterial, en donde, bueno, una definición breve, vamos a tener que esta va a ser la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias, la cual incluimos 2 tipos de dimensiones, lo que es la prevalencia de la hipertensión arterial y su tratamiento. Y bueno, en la prevalencia de la hipertensión arterial pusimos como ítems si había, así, para dar paso, si fue o no diagnosticado con la hipertensión arterial. Si esta no fue diagnosticado, quedaría hasta ahí nomás la encuesta, pero si esta fue diagnosticada, se da paso a las demás encuestas que se le van a hacer online, en donde si el tratamiento, si se encuentra en tratamiento, qué tipo de tratamiento, también sobre otra variable, lo que es el factor de riesgo, en donde vamos a evaluar la situación, esta situación va a aumentar las probabilidades, en donde se incluyen dimensiones tales como la edad, sexo, raza, y entre la edad incluimos lo que son de 40 a 49 años, 50 a 59 años y mayores de 60. En el sexo, bueno, femenino, masculino, y la raza, si es mestizo, montubio, afroecuatoriano, cholo, blanco. Y bueno, tiene un indicador bien importante debido a que si es afroecuatoriano tiene una mayor prevalencia de padecer lo que es la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Ya, también entre los otros factores de riesgo tenemos lo que es el sobrepeso y la obesidad mediante indicadores como sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3 y obesidad tipo 4, y las adiciones como si fuma, si consume alcohol, y si en el hecho de si consume alcohol vamos a tener en qué tiempo lo hace, si es diariamente, una vez a la semana, una vez al año, si es un bebedor social. En el estado de salud vamos a tener tanto la actividad física como las comorbilidades. Es decir, que si el paciente realiza actividad física podría tener un menor riesgo de padecer hipertensión arterial, o si tiene la hipertensión arterial podría conducir a mejorar las presiones que tiene en el cuerpo. Y las comorbilidades vamos a tener si el paciente se encuentra con EPOC, diabetes, es decir, si tiene alguna enfermedad secundaria. Siguiente, por favor. En el estado inmunológico vamos a tener también que dependiendo cuántas veces se enferma, vamos a evaluar eso. Y en el conocimiento, bueno, vamos a tener que aquí van a ser hechos, informaciones adquiridas por una persona a través de la experiencia, es decir, la epistemología, que esto quiere decir qué tan informado está el paciente encuestado acerca de lo que es la hipertensión arterial, es decir, que si conoce qué es la hipertensión arterial, cuáles son los factores de riesgo que conducen a padecer esta hipertensión arterial y qué medidas servirán para mejorar esta condición de salud. Siguiente, por favor. Bueno, y planteé aquí mediante un cuadro el universo de estudio y muestra, que nuestro universo de estudio va a ser las familias de 85 estudiantes que van a cursar el segundo semestre de medicina del periodo 2021, y para el resto de variables se considerarán a las personas que tienen hipertensión arterial. Las técnicas de recolección, estas van a ser enviadas a través del formato de Google Form y serán estructuradas mediante, bueno, guiándose por la operacionalización de variables. Entre los aspectos éticos se consultó, bueno, a los pacientes mediante una encuesta para ver si formarán parte de la investigación, y se le pide un consentimiento informado, en donde todo instante esta investigación estará en confidencialidad y anonimato en los datos de investigación. Y el plan de análisis de datos, esta se va a proceder a recopilar y organizar toda la información obtenida mediante gráficos, tales como
sí, gráficos y distribución de frecuencia. Gracias. Siguiente. Bueno, y ya para culminar tenemos lo que es el capítulo sobre recursos, en donde tenemos los que son los recursos humanos. Como investigadores, mi persona, Ciber Díaz Lady, tenemos Campo Orteaga Orlando, Cedeño Lor María Gabriela, Macías Avellán Fiorella y Macías Tigua Cristian. Todos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de medicina de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Y como tutora tenemos a la doctora Joaquina Gil Ramos. Ya. Y por último, tenemos lo que es el cronograma. Bueno, aquí en el cronograma tenemos las diferentes actividades que fueron realizadas y las diferentes fechas en donde se realizaron cada una de estas. Tenemos que desde la semana del 10 de mayo hasta el 21 de mayo se procedió a lo que es la elección del tema. Desde la semana del 24 al 28 de mayo tenemos lo que es el planteamiento, la justificación y los objetivos. Del 31 al 4 de junio se realizó lo que es el perfil del marco teórico. En las semanas del 7 al 11 de junio se procedió con lo que es el análisis del crítico de los artículos y la realización del marco teórico. En la semana del 14 al 18 de junio tenemos lo que es el capítulo de metodología, la operacionalización de las variables y el capítulo de los recursos, para posteriormente, en la semana actual, que es en la que estamos, del 21 al 25 de junio, proceder con la entrega del protocolo, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, en lo que respecta a las siguientes actividades, que son los instrumentos, la recolección de la información, la tabulación, el análisis de datos, el informe final y la exposición del proyecto, se colocaron fechas tentativas según la planificación en el semestre, pero cabe recalcar que en caso de que sea de que se den en otras fechas, estas pueden ser modificadas todavía. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias a los componentes del grupo 3 por su presentación. Y vamos, señores, a revisar la presentación del protocolo del grupo 6. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctora. A continuación, nosotros somos el grupo número 6 y los investigadores están conformados por Calderón Alejandra, Casanova Jennifer, Cola Marcos Jairo, Isa María, Reyes Carlos y quien les habla, Luis Alfredo Álvarez Tumbal. Siguiente, por favor. Nuestro tema en sí se trata sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental en adolescentes. Siguiente. Bueno, en el punto número 1 tenemos lo que es la introducción, la cual se va a desplegar otros ítems, el cual tenemos en el 1.1 el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tenemos que la salud mental en el ámbito médico se ha definido como un estado de armonía que permite una correcta interacción entre el ser humano y el medio que lo rodea. Su importancia va a radicar en la gran vulnerabilidad que ésta posee a múltiples estímulos negativos, tanto así que los trastornos asociados ocupan un lugar importante en los jóvenes, la cual es una de las más afectadas. En Ecuador se han realizado diversas encuestas a través de plataformas en las cuales la incidencia de estos problemas psicológico ha incrementado debido a múltiples factores y causados por este problema sanitario, como la pérdida de espacios de interacción social, como los centros educativos, los cuales son necesarios para un buen desarrollo social y mental de los adolescentes. Esta investigación se pretende enfocar dichos trastornos como depresión, ansiedad, estrés, como consecuencia a la COVID-19, ya que se ha desatado una crisis sin precedente a nivel mundial. Siguiente. En el punto 1.2, en lo que refiere a la justificación,
La salud mental significa homeostasis y bienestar del individuo, por lo cual las razones para indagar dentro de los escenarios que afectan la armonía mental de una persona o grupo de personas se fundamentan en cómo el equilibrio psíquico, mental y físico se ve influenciado por agentes externos, como estos a su vez intervienen en las actividades. Esta investigación busca analizar situaciones que afectan la salud mental y que dichos datos sean usados en investigaciones futuras para prevenir la alteración del equilibrio mental debido a dichos factores. La presente investigación es factible puesto que la temática general de salud mental está muy infravalorada en la actualidad, teniendo en cuenta que sus diferentes trastornos son muy frecuentes y que las situaciones en las que se están viviendo la pandemia lógicamente abarcan estas condiciones. Esta investigación va a ser viable debido a que los costos para la realización de la encuesta no son altos, ya que la tecnología ayuda y ofrece herramientas que favorecen la organización, planificación y la recolección de datos. Siguiente. En el punto 1.3 vamos a obtener los diferentes objetivos. En el objetivo general tenemos describir la prevalencia de la salud mental a causa de la pandemia por COVID-19 en adolescentes de 12 a 18 años en la unidad educativa Almirante Nelson en Manta de Manabí. Los objetivos específicos vamos a tener 6, por lo cual el primero es caracterizar la población en estudio desde un punto de vista sociodemográfico y de salud. Segundo, estimar la prevalencia de salud mental en los adolescentes. Tercero, establecer los tipos de trastornos de salud mental. Cuarto, delimitar signos y síntomas que indican alteraciones en el estado mental. Quinto, tenemos determinar los factores desencadenantes que predisponen el desequilibrio de la salud mental en adolescentes a lo largo de la pandemia. Y por último, sexto, es precisar si los adolescentes cuentan o no, o tienen acercamiento con ayuda profesional a causa de las alteraciones del estado mental. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, vamos a tener el marco teórico. Tenemos los antecedentes investigativos inicialmente. Bueno, tenemos que, como antecedentes, tenemos que esta situación de la pandemia ha generado un impacto psicosocial, el cual generalmente ha sido insuficientemente abordado. Bueno, tenemos que, según diversos estudios, se genera que existe una mayor preocupación, en este caso, de miembros de familia por evitar el contagio de este COVID-19, y asimismo existe una mayor preocupación de los familiares respecto a la salud mental de los miembros de su familia, es decir, de los padres sobre los hijos, sobre sus abuelos, entre otras diversas situaciones, además de que se pudo recalcar que existe un mayor impacto psicosocial debido a que la situación de encierro y una disminución de las actividades cotidianas. Bueno, también tenemos que ciertos estudios, como por ejemplo en Hong Kong, reportó que por lo menos el 60% de la población se preocupaba más por los miembros de su familia, y de un 35 a un 40% invirtieron ese tiempo en pandemia o el tiempo de cuarentena en hacer ejercicios o descansar. Bueno, tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener inicialmente pues, en el 2.2 la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Pues tenemos que, según la OMS, de aquí se va a definir como un estado de bienestar psicológico en el cual los usuarios o las personas van a reconocer que son capaces o tienen la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida, como es trabajar de forma productiva, contribuir a la sociedad, y esto también se relaciona a ciertas palabras como tranquilidad, estabilidad, prudencia, tolerancia, madurez, sensatez, entre otras cosas. Bueno, tenemos también que en otras definiciones se lo conoce como que es el fruto de aspectos de la vida cotidiana en el cual puede estar involucrado ya sea el bienestar biológico, psicosocial, espiritual, y que este de aquí también puede ser dependiente de factores tanto físicos, psicológicos y ambientales. Bueno, debido a que esta salud mental está relacionada o es dependiente de estos factores físicos, se da a conocer como que son objetividad de personas muy vulnerables. En este caso, las que tienen una mayor dependencia de estos, y se los conoce como que estos son propensos a sufrir algún problema
de tipo mental. Bueno, también tenemos que los vínculos afectivos, por naturaleza, son muy importantes en la vida de cualquier persona. Y estos de aquí se han visto afectados en todo este tiempo de aislamiento, también lo que ha producido una falta de estímulos, un aumento del estrés, y estos de aquí pueden influir en un trastorno de carácter mental. La siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles van a ser los tipos de trastorno mental en la época de pandemia? Bueno, tenemos que estos de aquí se reconocen en dos principales que son bastante conocidos, pues la ansiedad y la depresión. Bueno, tenemos que es la ansiedad en este caso. Se le conoce que bueno, esta ansiedad ya es un término bien reconocido que forma ya parte de la realidad humana. Estos de aquí pueden tener tres estados, ya sea de manera leve, moderada y en ciertos casos puede presentarse de forma grave. ¿Cómo se le atribuye? Pues es que se lo reconoce como una mezcla de diversos comportamientos, en este caso exagerados o alterados, que se pueden dar como manifestaciones, como crisis de pánico, o puede desarrollarse como un carácter obsesivo. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? En este caso, pues van a ser de dos tipos, que va a ser la crisis angustiosa, que de aquí se puede presentar la aparición de miedo o malestar y que se va a desarrollar de inicio brusco pues hasta los 10 minutos, en el cual va a alcanzar su punto máximo. Este de aquí se le reconoce porque puede estar acompañada de 4 o incluso más síntomas somático-cognitivos, los cuales pueden ser la sudoración, la sensación de ahogo, que es la más común, las palpitaciones, la presión torácica, mareos, desmayos, molestias abdominales, náuseas, y también un miedo exagerado a perder algo, a perder el control o también el miedo de morir. Bueno, también la otra manifestación en este caso va a ser la agorafobia, que en este de aquí más bien está relacionada a salir de una zona de confort. Bueno, vamos a tener en el otro punto pues la depresión. Este de aquí es un trastorno de la mente, el cual no está relacionado a factores externos, sino más bien está relacionado pues a un factor biológico o genético. Bueno, este de aquí pues se la reconoce pues como un aumento del cambio conductual en este caso, y pensamientos pueden ser suicidas o un estado de ánimo decaído o sentimientos de tristeza. Bueno, en este caso vamos a tener dos clasificaciones que pueden ser la neurosis depresiva, que bueno, este es más bien el cuadro depresivo normal que conocemos, y la enmascarada, pues que surge como molestias orgánicas, somatizaciones, y la neurosis depresiva se caracteriza en este caso porque es progresiva o de evolución crónica. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de esta depresión? Pues se va a hacer a través de la entrevista diagnóstica, a través del descarte de enfermedad orgánica mediante una valoración previa y las pruebas de psicodiagnóstico. La siguiente. Bueno, tenemos los factores que afectan a la salud mental. Entre estos vamos a tener primero los antecedentes familiares, que como ya había mencionado, muchos de estos se derivan de los padres a hijos, o sea, es más bien genético. El estilo de crianza, esto aquí, por ejemplo, a familias en las cuales el estilo de crianza es de contradictorio, no transmite amor, sensibilidad, seguridad, y son excesivamente los padres autoritarios o sobreprotectores. Bueno, también tenemos el estrés, que en este caso es más bien, se lo conoce como un factor de carga, en los cuales estas personas están sometidas a situaciones que superan la tranquilidad o paz mental. Las manifestaciones pueden ser tanto físicas, psicológicas o emocionales, como el dolor de cabeza, la mala memoria, falta de energía, concentración o cambios de conducta. Bueno, en el caso de la pandemia por el SARS-CoV-2, pues vamos a tener bueno, el impacto mundial de la pandemia, como ya se conoce un poco, pues este de aquí tuvo un duro golpe económico y social, acompañado de una dura crisis sanitaria, y en el Ecuador pues pasó relativamente lo mismo. En el caso de la salud mental, pues básicamente sabemos que no se enfocaron en cuidar a las personas en su salud mental, las ya diagnosticadas con trastornos o todas estas personas que estuvieron en la cuarentena debido a la pérdida de esta vinculación o a la disminución de la actividad, pues son propensos a desarrollar alguna
enfermedad mental. Ya. Bueno, y un estudio que realizaron, ya hablando del impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en jóvenes, un estudio realizado por la UNICEF, demostró que los participantes, el 27% reportó sentir ansiedad y el 15% depresión en los últimos 15 días. Y además, estos de aquí se reportaban por una situación económica. Tanto afectó esta pandemia en los jóvenes que incluso se reportó que el 46% ya no quería realizar actividades que disfrutaba antes y el 36% había perdido interés incluso en realizar las actividades habituales. Un dato bastante curioso es que a pesar de que no todos reportaron los síntomas de estrés y ansiedad, pues el 73% sí ha solicitado ayuda o ha sentido la necesidad de pedir ayuda en cuanto a su bienestar físico y bienestar mental. Demostrando que también hay mayor incidencia y prevalencia en las mujeres y también en los grupos vulnerables o personas que se encuentran sometidas a un estrés mayor o a preocupaciones un poco más grandes. Ya. En la salud mental y la pandemia por SARS-CoV-2, pues bueno, todos sabemos que cualquier situación que nos ponga en alarma puede estar afectando de manera indirecta o tiene un impacto bastante importante en la salud mental, y como es el caso de una pandemia, pues también se da esta situación. Y como esto de aquí, este problema se da de manera global, pues se estima que entre una tercera parte y la mitad de la población pueda llegar a tener una manifestación psicológica e incluso psicopatológica. Demostrando también que hay una mayor incidencia en los adolescentes debido a que ellos, como se encuentran en una etapa de cambios físicos, de cambios hormonales, pues al momento de cambiar prácticamente su rutina, se pueden llegar a sentir decepcionados por falta de los encuentros habituales sociales que se daban normalmente. Entonces el cambio radical que se dio con la aparición de la pandemia pues puede llegar a desencadenar el desarrollo de estos factores. En cuanto a la epidemiología de la salud mental por COVID, pues estudios demostraron que el 45% de los participantes, bueno, este es un estudio realizado en China, demostraron o presentaron síntomas clínicos de estrés agudo, de depresión y de ansiedad. En cuanto al estrés, el 34.9% lo manifestó, la depresión el 21.1% y la ansiedad el 11%. Además, este estudio también hablaba sobre el impacto en severidad y se demostró que el 53.8% había experimentado un impacto psicológico de moderado a severo y el 16.5% ya demostró síntomas de depresión ya moderados a graves. Es decir, generalmente este tipo de personas fueron los que ya empezaron a ir a terapias. Además, un dato curioso, o sea, en los jóvenes, como ellos no tenían responsabilidades de ir a trabajar, incluso ya las actividades habituales como el colegio, la universidad y de este tipo, cambiaron. Entonces se reportó que ellos pasaban entre 20 a 24 horas en casa todos los días. Entonces, este de aquí también es un factor que ayudó al desencadenamiento de factores asociados a problemas en la salud mental. Ya hablando de la asociación entre la ansiedad y la pandemia por SARS-CoV-2, bueno, todos sabemos que la ansiedad puede llegar a ser respuesta a un problema, o sea, es una respuesta fisiológica. El problema de cuando se da esta es cuando ya no se la da de manera normal, sino ya en un nivel mucho más alto. Y ya ahí en ese momento ya puede llegar a ser tratada o diagnosticada como un trastorno. Esto de aquí se da de manera fisiológica ante alguna situación peligrosa, alguna situación de pérdida, pero cuando esta ya se le intensifica más fuerte, como se la manifestaron muchas personas en esta etapa de pandemia, puede llegar a manifestar esta patología. Y bueno, un profesor de psiquiatría, demostró que no es como lo que está causando la pandemia en sí, es como nosotros percibamos la apreciación que tengamos de este hecho.
ya que no existe una manera lógica o una manera adecuada en cómo se debe llevar la pandemia. Entonces, en las personas que ya tenían un trastorno diagnosticado como tal, estas circunstancias hicieron que esto se asevere de manera más fuerte, mientras que las personas que tal vez tenían factores de riesgo pero no presentaban la enfermedad, pues ya llegaron a presentarla como tal. Y por ende también se recomienda, este mismo profesor, que se debe de realizar actividades como para cuidarse, para prevenir y también para calmar los síntomas de la ansiedad. Y entre estos está promover la conexión social, siempre y cuando salvaguardando la salud y el bienestar físico de la persona. Y también se debe de incentivar a la actividad física. Continuando con el tema anterior del que ya hablaba de la compañera, ahora sigue pues el punto de la depresión y la pandemia por SARS-CoV-2. En esta podemos resaltar que al menos ciertas entidades como el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS ha reconocido que normalmente estamos expuestos a muchos factores estresantes y que esto se ha atenuado sobre todo ahora que estamos en este tiempo de la pandemia y que estos pues obviamente van a constituir también un factor de riesgo para que todos, sin excepciones, podamos desarrollar problemas sociales y de salud mental. Se resalta que hay algunas circunstancias en cuanto a los jóvenes se refiere, que también aumentan el riesgo de tener este tipo de patologías, y son el ser menores de edad y ser dependientes de otras personas o de tutores. Uno de los factores que fue atenuante, obviamente, y que se dio durante este periodo de pandemia, fue el cierre de las escuelas por la obvia cancelación de las actividades, la prohibición de las experiencias cotidianas, como socializar, etcétera, lo que terminó provocando en los jóvenes y en todos, no solamente en ellos, intranquilidad emocional y ansiedad. También otra de las cosas que se mencionan en este punto que son importantes es que en sí la pandemia por sí sola es un factor para desencadenar depresión, no tan solo trastornos como ansiedad o estrés, que son los que normalmente pensamos que pueden llegar a desarrollar las personas, sino también depresión, y pueden llegar a presentar síntomas como son desesperanza, irritabilidad, entre otros. Incluso en este contexto también podemos decir que se pueden presentar pensamientos y comportamientos suicidas que están asociados al aislamiento social en la sociedad y que normalmente estos se dan en las personas que están deprimidas. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores asociados al desarrollo de las afecciones mentales durante la pandemia, vamos a tener dos estudios. Hay que resaltar uno realizado en Francia, en el cual se determinaron los factores determinaron ciertos factores que ellos reconocían que alteraban la salud mental. Ellos se relacionaban con el sexo femenino, baja calidad de vivienda, los antecedentes, las personas que ya tenían antecedentes de tipo psiquiátricos, personas que han tenido síntomas compatibles con el COVID, obviamente el aislamiento social, la baja calidad de relaciones sociales que se tuvo previo a la pandemia, no solamente durante la pandemia, y la baja calidad también de información recibida. En otro estudio, que es un estudio realizado en Reino Unido, se analizó en cambio únicamente la soledad como un factor predisponente a los trastornos, tener trastornos de la salud mental. Y en este se determinó que largos periodos de soledad se asocian directamente con problemas en la salud mental, sobre todo en los adolescentes. Siguiente, por favor. En la última parte, pues de ya el marco teórico. Siguiente, por favor. Ya en la última parte del marco teórico tenemos lo que son los factores atenuantes de los trastornos mentales.
Estos tenemos 3, que son la autoayuda, la terapia psicológica y los medicamentos. En cuanto a autoayuda, nos referimos a autoayuda a todo cambio en el estilo de vida o actividades que las personas hagan de forma de distracción o de centrar su atención, etc. La terapia psicológica, obviamente, la más recomendada en estos casos sería la terapia psicológica individual, sin embargo, también se podría tomar en cuenta una familiar, ya que las personas que estamos analizando en este estudio son menores de edad y están bajo la tutela de alguien. Por último, tenemos los medicamentos, en los cuales los vamos a analizar dependiendo de los trastornos, los grupos farmacológicos, en los cuales tenemos la depresión y la ansiedad sobre todo. En cuanto a la depresión, los principales que tenemos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y en la ansiedad los principales son las benzodiazepinas. Bueno, continuando con lo que es la metodología, dentro del tipo y diseño, pues nuestra investigación es básicamente de tipo mixto, en la cual vamos a tener pues un enfoque tanto cualitativo y cuantitativo y con un diseño de prevalencia. Será un estudio no experimental, descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. La siguiente, por favor. Ya, dentro de nuestra población, pues, la población en la cual pues, se realizará esta investigación, pues, será en jóvenes estudiantes de entre 12 a 18 años, que asistan obviamente a la unidad educativa Almirante Nelson, y que estén legalmente matriculados, ¿no? Y los sujetos en total, o los sujetos de estudio, pues, van a ser de 250 estudiantes, que es la población total y el número total de estudiantes en la unidad educativa. Dentro de nuestra muestra, pues la muestra corresponderá a 152 alumnos, dentro obviamente de los 12 a 18 años, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, ¿no? Se usará Excel también como una herramienta estadística, y para obtener la muestra se usará un muestreo probabilístico, que en este caso sería un muestreo aleatorizado estratificado. La siguiente, por favor. Ya, dentro de lo que son las variables, la operacionalización de las variables, pues tenemos que dentro de la variable más importante, en nuestro caso es obviamente la salud mental durante o en tiempos de pandemia, en la cual tenemos que tanto la definición conceptual, tanto la ansiedad, obviamente el sentimiento de miedo, temor e inquietud, y la depresión, trastornos emocionales que causan un sentimiento de estrés. Obviamente estos son los tipos de trastornos que vienen siendo, como ya les mencionaba, la ansiedad y depresión, en la cual nosotros nos vamos a enfocar, y obviamente estos tienen sus indicadores. Dentro también de lo que son los factores que predisponen a estos tipos de trastornos de salud mental, tenemos al estrés como un sentimiento de tensión física o emocional. Asimismo, con un conjunto de dimensiones, pues que por el tiempo las va a hacer rápido. ¿Puedes darle otra, por favor? Así también tenemos dentro de lo que es la autoayuda, a través de actividades, si los jóvenes realizan actividades deportivas, actividades artísticas o actividades de aprendizaje, las terapias psicológicas y las terapias farmacológicas. Dentro de la otra variable también a estudiar serían las características sociodemográficas, en la cual obviamente nos vamos a centrar la edad, en el sexo o género, en la residencia y dentro del rol familiar, que también forman una parte importante de nuestro estudio. La siguiente, por favor. Ya. Dentro de las técnicas de recolección de datos de información, pues obviamente la obtención de los datos se va a realizar a través de una encuesta. Estas encuestas se las van a realizar a los adolescentes y a los jóvenes para determinar los aspectos dentro de la salud mental, y las preguntas estarán obviamente validadas a través de test usados previamente en otras investigaciones. La siguiente. Y los procedimientos, pues la información se obtendrá a través de, obviamente, una fuente primaria en la cual vamos a utilizar las encuestas, y a través
de una información secundaria, de lo que es la recopilación de información que se encuentren en textos, revistas o libros, y a su vez vamos a ayudarnos a través de lo que son herramientas tecnológicas, como por ejemplo Excel o Microsoft Office, que pues nos ayudarán al momento de la recolección y la estadística de los datos. Y obviamente pues para su difusión a través de una encuesta virtual debido pues obviamente a los inconvenientes durante en la pandemia. Gracias. Para culminar con respecto a la metodología, hablamos sobre el aspecto ético, como para que sepan, a fin de llevar a cabo una investigación con todas las normas éticas, presentamos los siguientes puntos, que son: me gustaría explicar brevemente los principios éticos que justifican la investigación de acuerdo con la normativa a nivel nacional e internacional a los encuestados, la decisión de no participar, la decisión de no participar como sujeto de investigación o de apartarse de la investigación en cualquier momento, aunque ya esté ya comprometida o iniciada, no dará resultado en ningún tipo de penalización, expresar los riesgos y las garantías de seguridad en los participantes, contar con los consentimientos informados y por escrito del sujeto de investigación o sus representantes legales, como las exposiciones dispuestas en resolución 0084-30-93, se hará constar que el estudiante se podrá cancelar su participación en investigación en cualquier momento sin sufrir ningún tipo de consecuencia negativa. Los datos personales e información de los participantes, así como los datos obtenidos a lo largo del proceso investigativo, se manejan con suma confidencialidad, perdón, y establecer que la investigación se lleva a cabo cuando se obtenga la autorización de representante tanto legal y de los estudiantes y de la institución donde se con respecto al plan de análisis, se ejecutará luego de la obtención de los datos a través de la extensión de Google WorkForms con ayuda de Excel, esta plataforma que nos permite la creación de cuadros y gráficos estadísticos visualmente entendibles, y se realizará solo las encuestas, se analizará solo las encuestas completas. Las puntuaciones como la distribución de los resultados en la salud mental de los adolescentes se analizarán en función de la edad y el género de los encuestados. Siguiente, por favor. Con respecto a los recursos, tenemos recursos humanos, que son los investigadores, la tutora y los encuestadores. Los investigadores, como ya saben, son Álvarez Tumba Cruz Alfredo, Calderón Silva Alejandra, Casanova Pachay Jennifer, Isa Mendoza María Lady, Macías Carlos y quien habla Jairo Marco. La tutora Joaquina Gil Ramos, y los encuestados son estudiantes adolescentes de la unidad educativa Almirante H. Nelson en Manta, Managua. Siguiente. Y con respecto al cronograma de actividades, la conciliación de los equipos de investigadores se hizo la semana 1, 1 de agosto, la elección del tema entre la semana 1 y 2, el planteamiento del problema entre la semana 3 y 4, así como la justificación, entre la semana 3 y 4 del primer mes y la primera semana del segundo mes, se realizó el planteamiento del problema, la justificación y la realización de los objetivos, así como el marco teórico en la primera semana del segundo mes. El análisis crítico de los artículos se realizó la segunda semana del segundo mes, el marco teórico como tal, la tercera semana del segundo mes, y la metodología, la cual se presenta hasta ahora último, se realizó la cuarta semana del segundo mes. Y la elaboración, y esto es lo que tenemos hasta el momento. La elaboración de instrumentos, tanto la elaboración de los instrumentos, la elaboración de los datos y procesamientos, análisis de datos, la elaboración de las conclusiones, implementación del proyecto de investigación, se realizará conforme van pasando los meses y conteniendo, claro, una planificación esto es lo que se tiene con respecto a la planificación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Por el grupo que ha presentado su tema, el grupo 6. Y vamos por último a escuchar a la presentación del grupo 2.
Wendy, ¿puedes proyectar la pantalla completa, por favor? Hola, sí se está proyectando completo. No, solo sale... Vuelve a sacar y entrar. Ahí sí, gracias. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Vamos a hablarles sobre nuestro protocolo de investigación, incidencia del estrés de los docentes en la carrera de medicina por teletrabajo a causa de la pandemia COVID-19. Y bueno, la introducción de nuestro protocolo de investigación comienza que desde que comenzó esta pandemia, el enfoque ha cambiado para adaptarse a las necesidades actuales, lo que ha provocado estrés en las personas, al incrementarse pues cambios en diferentes áreas. Los sistemas de salud, las organizaciones y en sí en general toda la sociedad pueden adoptar cambios para satisfacer esas necesidades de bienestar en evolución. De cierta forma en hacer sus actividades. ¿Cómo ha sido en el cambio brusco de la pandemia y todo lo que engloba? Lo cual ha resultado en consecuencia factores de estrés desencadenantes de diversas variables y por lo cual es necesario abordar adecuadamente los problemas de la salud mental, ya que tienen un impacto duradero en los trabajadores de todos los campos. Y es así como la gestión de la salud mental y del bienestar psicosocial durante esta pandemia es tan importante como la gestión de la salud física. Tanto así también que es reconocido este problema por la Organización Mundial de la Salud, la cual aconseja varias estrategias de afrontamiento, como un descanso y respiro durante o entre turnos de trabajo, una alimentación suficiente, saludable y actividad física. Por tanto, no deben pasarse por alto estas influencias de la pandemia en los problemas psiquiátricos. Siguiente diapositiva. Acerca del planteamiento del problema, pues esta pandemia de COVID-19 afectó sustancialmente el campo de las telecomunicaciones. Aumentó el uso de las aplicaciones en medios informáticos que permiten la teleconferencia, el teletrabajo y el aprendizaje en línea. Por lo cual, el tiempo prolongado frente a pantallas, tabletas, dispositivos inteligentes, pues aumenta el estrés y la ansiedad. Y desencadena factores estresantes de salud mental asociados con las telecomunicaciones. Y estos factores pueden estar relacionados con el tiempo también de cuarentena y el bloqueo que eventualmente condiciona. Pues antes de la pandemia, pues la comunicación y el aprendizaje en línea pues han crecido también de manera constante. O sea, las telecomunicaciones ya existían como tal, pero con este problema que fue la pandemia, pues se intensifica esta adopción del Internet. Así también podemos decir que pues, estas telecomunicaciones a través de Skype, Zoom, Cisco, fueron fundamentales para mantener en cierta forma vivos a los sectores educativos, económicos y sanitarios. Este aumento de telecomunicaciones llevó también a los docentes a pasar más tiempo frente a estos dispositivos, que anteriormente se habían informado que el aumento o la exposición a dispositivos y pantallas inteligentes pues aumentaba el nivel de estrés y agotamiento. Y este estrés es una reacción emocional, física y mental que provoca tensión. Además, este puede producir una sensación de ineficiencia, falta de realización y pues conceptualiza también una ruptura de la relación entre las personas y su trabajo. Siguiente diapositiva. Hablando sobre la justificación de nuestro protocolo de investigación, pues la relación entre el uso de dispositivos inteligentes y el estrés
ha sido un tema de interés para investigadores en todo el mundo. Pues se sostiene que la investigación a pantallas de computadores y teléfonos se asocia a una gran cantidad de síntomas relacionados con el estrés. Estos pueden aparecer de forma de alteraciones psicológicas, cognitivas, musculoesqueléticas, y pueden afectar la calidad de vida en función del individuo. Es necesario reconocer al estrés y el agotamiento que resultan de las clases en línea durante las pandemias para desarrollar estrategias de mitigación efectivas. Pues también, a pesar de que existen informes asociados entre el uso de dispositivos inteligentes y pues sus respectivas consecuencias mentales y psicológicas, la evidencia de esta información a veces sigue siendo un poco equívoca, ya que estudios de literatura antes de la pandemia pues informaban un beneficio acerca del uso de estos dispositivos. Pero en consecuencia del uso mayoritario, el mayor uso de estos, pues se debe relacionar se debe relacionar esta problemática pues con factores de estrés y el teletrabajo. Y pues en la actualidad el teletrabajo ha ganado popularidad hasta convertirse en una parte integral de nuestras vidas. Y en consecuencia es necesario investigar sus efectos para poder aprovechar sus beneficios y de esta manera tener una vida más segura y saludable. Muchas gracias. Bien, respecto a lo que son los objetivos generales, tenemos que analizar lo que es la incidencia del estrés en los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas por el teletrabajo a causa de la pandemia del COVID-19. Objetivos específicos, tenemos describir las características sociodemográficas de la población del estudio, calcular lo que es la incidencia del estrés, evidenciar las principales causas del estrés en los docentes, identificar las consecuencias en la salud física y mental del aumento del estrés en docentes de la carrera de medicina a causa de lo que es la pandemia por COVID-19. Y por último tenemos lo que es establecer las circunstancias del teletrabajo en la población de estudio. Siguiente, por favor. Bien, respecto a lo que son los antecedentes de investigación, tenemos que durante la pandemia de COVID-19 ha aumentado la preocupación sobre la salud mental y el uso de sustancias, incluido la preocupación sobre las ideas suicidas. Ya, en enero del 2021, el 41% de los adultos informaron síntomas de ansiedad o trastornos depresivos. Una proporción se ha mantenido en gran medida que establece desde la primavera del 2020. En una encuesta de junio del 2020, el 13% de lo que son los adultos informó un consumo nuevo o mayor de sustancias debido al estrés relacionado por el coronavirus. Y el 11% de los adultos informó haber tenido pensamientos suicidas en los últimos 30 días. Ya, los datos del principio del 2020 muestran que las muertes por sobredosis de drogas fueron particularmente pronunciadas entre marzo y mayo de 2020, coincidiendo con el inicio de los que son los bloqueos relacionados con lo que son las pandemias. Ya. La angustia mental durante la pandemia se produce en un contexto de altas tasas de enfermedades mentales y consumo de sustancias que existían antes de la crisis actual. Antes de la pandemia, uno de cada 10 adultos informó síntomas de ansiedad o trastornos depresivos. Ya. Hay una variedad de formas que en la pandemia probablemente ha afectado la salud mental, particularmente con lo que es el aislamiento social generalizado durante las medidas de seguridad necesarias. Ya, un amplio conjunto de investigación vincula lo que es el aislamiento social y la soledad con mala salud física y mental, y algunas epidemias anteriores han provocado estrés
general y han dado lugar a nuevos problemas de salud mental y inclusive también el uso de lo que son las sustancias. A medida que continúa lo que es la pandemia del COVID-19, diferentes poblaciones corren un mayor riesgo de experimentar una salud mental diferente y pueden enfrentar desafíos para acceder a lo que es la atención necesaria. Gracias. Hola, buenos días, doctora, compañeros. Bueno, en cuanto al fundamento teórico, bueno, vamos a hablar específicamente que la angustia mental durante la pandemia se produce en un contexto de altas tasas de enfermedades mentales y consumo de sustancias que existían antes de la crisis actual. Cabe recalcar también que dentro de toda esta pandemia han habido consecuencias a nivel mundial a causa de esto. Principalmente, como ya sabemos, la definición del COVID, este enfermedad coronavirus se define también como una enfermedad que es causada por el nuevo coronavirus, que ahora se Hola. Sí, lo escuchamos. Sí, se había ido la señal. Dentro de las medidas para la prevención de la pandemia, sabemos que también países se apresuran a frenar la propagación de la enfermedad mediante ya sea las pruebas, hoy por hoy tratamientos, la vacunación masiva. Pero toda esta pandemia nos ha desencadenado consecuencias como lo vemos en la diapositiva. Según el informe que nos da la Organización Mundial de la Salud, cerrar esta brecha en la generación sería una equidad en salud mediante la acción de determinantes de la salud. Vamos a ver que principalmente las condiciones de vida eficientes y desiguales van a ser la consecuencia de las sociedades, políticas, sociales y deficientes dentro de estos programas. Cuando mencionamos acerca de la definición del trabajo, mencionamos que en la práctica teletrabajo es el arreglo del trabajo que permite al empleado, ya sea trabajar desde cualquier parte, por horas regulares pagadas. Por ejemplo, puede trabajar desde el hogar, desde el centro de teletrabajo. A esto se define como teletrabajo. Principalmente vamos a mencionar acerca del teletrabajo y pandemia por COVID. A medida que esto se propaga el coronavirus, también lo hacen las cancelaciones, conferencias, viajes, vuelos, escuelas, los programas de estudios en el extranjero y otros eventos. A raíz de estos planes que han sido eliminados, los empleadores, las universidades, los anfitriones de conferencias y los asistentes se esfuerzan por encontrar formas para salvar el tiempo y recursos gastados, ya sea en los eventos cancelados o por el dinero perdido en los trabajadores. Algo que podemos también recalcar, el trabajo y la docencia. Las personas que trabajan a distancia pueden tener problemas para desconectarse del trabajo y de la tecnología que lo habilita, lo que contribuye a las consecuencias de la disminución del tiempo, cara a cara y las interacciones personales, dada la implementación repentina y generalizada del teletrabajo. Muchos trabajadores a lo mejor pronto notarán cómo el teletrabajo remoto impacta sus vidas de maneras probablemente que a lo mejor nunca se hubiesen podido imaginar. Y vemos que dentro de todo este teletrabajo, cómo ha causado un impacto, ya sea los riesgos en la salud física y mental del teletrabajo.
A medida que las empresas y los empleadores se adapten a las nuevas circunstancias, van a notar los beneficios resultantes. Las facturas de electricidad de la oficina se van a reducir, los trabajadores renuncian con menos frecuencia, es más silencioso. Siempre que disminuya la amenaza del coronavirus, es posible que la vida no se reanude simplemente antes, después que las empresas se tomen la molestia de implementar una infraestructura de teletrabajo. Para la mayoría de los empleados, pueden decir que prefieren un arreglo actual. Eso sería mi parte. Que continúe el compañero. Bueno, hablando de lo que es salud mental, esta incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Entonces, tenemos que la salud mental es tan importante como la física. Entonces, tenemos, en sus factores de riesgo, hay muchos factores diferentes que pueden afectar la salud. Pueden ser, por ejemplo, factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida, esto puede indicar como trauma o abuso, también antecedentes familiares de problemas de salud mental, lo que es el estilo de vida influye mucho, y también la dieta, actividad física y consumo de sustancias. Tenemos al COVID y sus efectos en la salud mental. La pandemia de COVID ha tenido un efecto importante en la vida. Muchos de nosotros enfrentamos desafíos que pueden ser estresantes, abrumadores y causar emociones muy fuertes. Entonces, las acciones de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir esta propagación del virus, pero pueden hacernos sentir aislados y pueden aumentar lo que es el estrés y la ansiedad. Además de lo que es el temor de contraer el virus en esta pandemia, está el impacto también de cambios significativos de nuestra vida y también enfermedades de familiares o fallecimientos también afectan. Y bueno, lo que tenemos en la definición del estrés se puede definir como cualquier tipo de cambio que cause tensión física, emocional o psicológica, y se considera una reacción fisiológica de un organismo en el que entran en juego diferentes mecanismos de defensa para afrontar una situación que se va a percibir como amenazante o de mayor demanda. En lo que respecta a la epidemiología del estrés, un estudio chino realizado durante la fase inicial de esta pandemia, se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológicos, con niveles más altos en lo que es las mujeres. Además, las personas entre 18 y 30 años y los mayores de 60 años tuvieron también niveles altos de este estrés psicológico. Otro estudio también realizado en China mostró que la prevalencia de síntomas de estrés en los docentes era incluso el 9,1%, incrementando, y que era importante apoyarlos psicológicamente. También un estudio realizado en España al inicio de esta pandemia, los docentes también informaron tener cargas de trabajo y problemas con el agotamiento. Y también en una publicación de lo que es la revista americana de cardiología, la cual amerita que las personas con un alto nivel de estrés tienen siquiera un 27% más de riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que el estrés también es un factor muy importante para considerar y un riesgo más a controlar, como diferentes factores como obesidad, hipertensión, etc. Entonces tenemos la clasificación del estrés. El estrés también puede llevar a algunos hábitos poco saludables que tienen un impacto negativo en su salud. Por ejemplo, muchas personas se enfrentan al estrés comiendo demasiado, otras personas fumando, y estos hábitos poco saludables también dañan a consecuencia de nuestra salud física. Entonces tenemos lo que es el estrés agudo, es un tipo de estrés a muy corto plazo, que puede ser positivo o más angustiante, y este es el tipo de estrés que encontramos con más frecuencia en la vida diaria. También tenemos el estrés crónico, es un estrés que parece interminable, por ejemplo, un estrés que causa un mal matrimonio, un trabajo extremadamente agotador, y también puede prevenir de lo que son experiencias traumáticas. También está el estrés agudo episódico, es un estrés agudo, pero que parece ser desenfrenado y ser una forma de vida.
Y por último tenemos el LAUS-3, que es considerado como que el estrés positivo, ya que está asociado con lo que son las oleadas de adrenalina, como cuando alguien está esquiando o compitiendo para cumplir con una fecha límite. Entonces tenemos algunos factores desencadenantes de estrés en esta población de estudio. Por ejemplo, cambios importantes en la vida, lo que es en la pandemia, el entorno, eventos imprevistos, también lo que es el lugar de trabajo. Los factores estresantes comunes en el lugar de trabajo incluyen una carga imposible. Ahorita con la pandemia a los docentes les piden también, al igual que como nosotros estudiantes, también horarios extra. También cambios sociales, lo que es el aislamiento conduce también factor del estrés desencadenante. Y bueno, también están los factores internos, no solo están los externos, también están los internos, como son los miedos e incertidumbre y falta de control en lo que es la pandemia, y también miedo de sí mismo y sus familiares. Entonces tenemos por último el estrés laboral y la docencia. Ante las desafiantes nuevas realidades de distanciamiento social, se encuentran otras en los docentes tales como el trabajo desde casa, el horario de trabajo excesivo que determina lo que es fatiga y cansancio, estar padeciendo COVID u otra afección, ellos o sus familiares, lo que va a causar frustración y tensión. La escolarización en casa de sus hijos, tienen que también estar pendientes de los deberes del hogar, y la falta de contacto social con sus seres queridos y amigos ha provocado diferentes problemáticas en lo que es la salud mental y física. Entonces los trabajos de los maestros son estresantes incluso antes de la pandemia, pero se han vuelto aún más difíciles, con horas de trabajo más largas, luchas para involucrar a los estudiantes, sin mencionar los temores que ellos o sus seres queridos podrían contraer COVID. Además, estudios previos han encontrado que trabajar desde casa, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, puede generar lo que es tensión, ansiedad, agotamiento y disminución de la satisfacción laboral, porque a algunos docentes también se les complica esto del ámbito tecnológico, y bueno, también puede ser un factor de estrés. Siguiente diapositiva. Buenos días, bueno, vamos a seguir con el capítulo 3, que es la metodología. Bueno, en el tipo y diseño de estudio, aquí, para esta presente investigación cuantitativa, el estudio es de tipo observacional, de diseño transversal y prospectiva. También, bueno, en el tipo descriptivo se va a definir lo que es la determinación de lo que es la incidencia. La siguiente. Bueno, en los que son las variables operacionales tenemos como la más importante lo que es el estrés. Bueno, en este caso, como ya les explicaron mis compañeros, es el estado de conciencia mental provocado por lo que es la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. En esto vamos a tener las dimensiones que van a ser la incidencia del estrés, las causas y las consecuencias. En los indicadores de la incidencia tendremos sí o no, y en el ítem será ha presentado usted estrés. En las causas, la dimensión causas, los indicadores serán sobrecarga horaria, trabajos extras, conflictos o otros. Y el ítem sería considera las causas ¿cuáles considera las causas del estrés? Y en las consecuencias, estas serán los indicadores, será depresión, dolor de cabeza, cambios del estado anímico o afectaciones en lo que es la salud mental. Y los ítems serán cuáles han sido, según su perspectiva, las consecuencias del estrés. La técnica de recolección va a ser la encuesta. Asimismo, como la segunda variable tendremos lo que es el teletrabajo, que en su definición conceptual es el trabajo que se hace desde un lugar alejado al de la sede del mismo. Ya, en las dimensiones vamos a tener lo que es el lugar y el horario. En lugar tenemos los indicadores que serán casa, consultorio o despacho personal, y los ítems serán desde donde ejerce usted el teletrabajo. Y en el horario, en las dimensiones de horario, tendremos lo que son los indicadores de que solo horas laborables, más de las que son horas laborables y medio tiempo. Y el ítem será cuánto tiempo emplea en su teletrabajo. También la técnica de recolección será la encuesta. La siguiente. Otra de las variables será edad, que es, en su definición conceptual es el número de años cumplidos. En las dimensiones serán definir la edad de lo que es la población, en los indicadores serán los años cumplidos, y la pregunta será cuál es su edad.
En el sexo, que es en la definición conceptual, es el conjunto de características que diferencian a los individuos en dos grandes grupos. En las dimensiones será la definición del sexo, en los indicadores serán femenino y masculino, y el ítem será sexo. Y la residencia, como última variable, será el lugar en el que la persona vive. En las dimensiones de residencia, en los indicadores será Manta, Puerto Viejo, otros, y el ítem será cuál es su lugar de residencia. Todos estos serán con la técnica de recolección de datos de la encuesta. La siguiente, por favor. Bueno, en el universo de estudio y muestra, bueno, nuestra población de estudio van a ser los docentes de la carrera de medicina. En estos de aquí, los datos obtenidos fueron de 113 docentes, incluidos los del internado. Sacando el muestreo probabilístico, tenemos que nuestra muestra es de 84 docentes y el nivel de confianza otorgado será del 95% con un margen de error del 5%. Los criterios de exclusión serán los de inclusión, todos los docentes que laboren como en la carrera de medicina, y los de exclusión, los docentes que no laboren en esa carrera. El siguiente. En la técnica de recolección de la información, bueno, esta tendremos como la más importante, lo que es la encuesta online, que esta será mediante los formularios de Google Forms. En los aspectos éticos, bueno, tendremos que estos de aquí serán para llevar de una mejor manera lo que es la recolección de datos, y así a nuestros participantes tener lo que es un acuerdo de confidencialidad, es decir, los datos que van a ser obtenidos van a ser solo expuestos la parte que nos sirve científicamente para la nuestra investigación, y asimismo se dará un consentimiento informado a estos participantes, también sabiendo ellos que pueden participar o no, y que si deciden retirarse en algún momento del estudio no habría ningún problema. Y el plan de análisis de resultados, bueno, vamos a utilizar lo que es la herramienta de Microsoft Excel, y este de aquí nos permitirá hacer el método de lo que es la estadística descriptiva, y también posterior a este método de estadística descriptiva vamos a hacer lo que es la revisión de las teorías propuestas con los resultados obtenidos, es decir, revisar si lo que son nuestros objetivos están reflejados en nuestros resultados. La siguiente. Y bueno, aquí están los recursos humanos, que los recursos humanos tenemos a los investigadores, que son mis compañeros y yo, Castro Santos Robert, Plaza García Moisés, Ponce Zavala Luis, Salazar Delgado Andrea y Vera Ponceguero. Y nuestro docente tutor como la doctora Joaquina Gil Ramos. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos el cronograma, que este es la planificación de todo lo que es nuestro anteproyecto hasta lo que es el informe final y la defensa del proyecto. Esta planificación ha sido tentativa, entonces si hay modificaciones más adelante se pueden aceptar. Así tenemos que consta de 4 meses, desde el mes de mayo, desde la primera semana de mayo, donde comenzamos con lo que es la elección del tema. La segunda semana de mayo, el planteamiento del problema, justificación y objetivos. En la tercera semana de mayo, lo que es el perfil del marco teórico. En la cuarta semana, lo que es el análisis crítico de los artículos para lo que es nuestro marco teórico. En la primera semana de junio, lo que es la realización del marco teórico. El capítulo 3 de metodología en la segunda semana de junio, y la priorización de variables en la misma semana. El capítulo 4 de recursos también en la segunda semana. Y así lo que es la presentación del protocolo en la tercera semana de julio y la cuarta. Esperamos en la primera semana de julio lo que es los instrumentos, aplicar los instrumentos a nuestra población. En la segunda semana de julio lo que es la recolección de la información. La tercera, la tabulación, el análisis de datos en la cuarta semana de julio y la primera de agosto, y los informes final en lo que es la segunda o tercera semana de agosto. Como lo recalqué, esta planificación hasta lo que es desde la primera semana de julio en adelante es tentativa, ya que desde la primera semana de mayo hasta ahorita la cuarta semana de junio la hemos cumplido. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, señores, hemos terminado todas las presentaciones de los protocolos.
hemos cumplido hasta este momento pues todas las actividades que estaban programadas para este primer parcial. Y bueno, ya les voy a mandar a través del chat la información para el examen. Y espero que todos estén ese día, el lunes a las 11. Ya les dije que las personas que no puedan estar, pues dentro de 72 horas, después del examen, pues tendremos que ver cómo se hace de manera oral. Entonces, yo espero que estén todos para que no haya ningún problema y podamos resolver el examen el día lunes. Bueno, mucha suerte a todos, por favor, aunque el examen es a libro abierto, por favor lean algo, al menos para poder saber dónde están las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias y nos veremos el lunes. Muchas gracias, doctora. Bendiciones. Gracias, doctora.